Yahweh le habló a Moshe diciendo: urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá que permanece sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Que un cohen se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y que aparte las cenizas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y que las deposite al lado del altar. Un cohen deberá cambiarse sus vestimentas por otras, y deberá retirar las cenizas afuera del campamento, a un lugar puro. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El cohen deberá quemar la leña sobre él todas las mañanas, y deberá preparar sobre él la ofrenda olá, y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas shelamim, que haya fuego constantemente sobre el altar, que no se extinga. Y esta es la ley de la ofrenda minjá. Los hijos de Aarón deberán llevarla ante Yahweh, frente al altar, que tome de ella un puñado de harina de trigo y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Luego que haga consumir sobre el altar como fragancia agradable para Yahweh. Es porción de recordatorio ante Yahweh. Aarón y sus hijos comerán el remanente. Deberá ser comido con matzot en lugar sagrado. Deberán comerlo en el patio de la tienda del encuentro. No deberán hornearse como levadura. Es la parte que les corresponde a ellos de mis ofrendas de fuego. Es lo más sagrado, como la ofrenda hatat y como la ofrenda asham. Todo varón, descendientes de Aarón, podrán ingerirlo. Es un estatuto eterno para todas sus generaciones, de las ofrendas de fuego a Yahweh. Todo que las toque asumirá el mismo estatus. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que cada uno de ellos debe ofrendar a Yahweh el día en que fuesen consagrados, la 10ª parte de una efa de harina como ofrenda minjá, día a día, la mitad de esa por la mañana y la otra por la tarde. Prepárala en sartén con aceite, hervida y horneada. Presenta la ofrenda minjá plegándola en pedazos, para fragancia agradable a Yahweh. Es un decreto perpetuo, la debe realizar el cohen ungido. Entre los descendientes debe quemarse por completo a Yahweh. Toda ofrenda minjá de un cohen debe ser quemada, no se debe ingerir. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblales a Aarón y a sus hijos, diciéndoles: esta es la ley de la ofrenda hatat. En el mismo lugar donde se degüelle la ofrenda olá, será degollada la ofrenda hatat ante Yahweh. Es sumamente sagrada. Cualquier cohen en condiciones de hacer la ofrenda hatat podrá comerla. Deberá comerla en lugar sagrado, en el patio de la tienda del encuentro. Todo que toque la carne asumirá el mismo estatus que ésta. Si su sangre salpica alguna vestimenta, deberás lavarlo en lugar sagrado. El recipiente de cerámica donde fuera cocinada deberá romperse, pero si fuere cocinada en recipiente de cobre podrá ser purgado y enjuagado con agua. Todo varón entre los kohanim podrá comer de ella, es sumamente sagrada. Toda ofrenda hatat de cuya sangre se lleve a la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario no debe ingerirse, sino debe quemarse al fuego. Esta es la ley de la ofrenda asham, es sumamente sagrada. En el mismo lugar donde degüellen la ofrenda olá, deberán degollar la ofrenda asham. El cohen deberá salpicar su sangre alrededor del altar. Deberá ofrendar las partes más seleccionadas: la cola, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con hígado, además de los 2 riñones. El cohen deberá quemarlo sobre el altar como ofrenda de fuego a Yahweh. Es ofrenda asham. Todo varón entre los kohanim podrá comer. Deberá ser ingerida en lugar sagrado. Es sumamente sagrada. Tal como la ofrenda hatat, así es también la ofrenda asham. Las dos tienen una misma ley. Serán del cohen que lleve a cabo el servicio de expiación. Similarmente, cualquier cohen apto para ofrendar un sacrificio olá puede compartir el cuerpo del animal ofrendado como olá sacrificado. También toda ofrenda minjá que sea horneada y toda aquella que fuese hecha en olla o en sartén deberá ser entregada al cohen para la ofrenda. Y toda la ofrenda minjá mezclada con aceite o seca pertenecerá por igual a todos los descendientes de Aarón. Esta es la ley de la ofrenda shelamim que se ofrenda a Yahweh. Si la ofrendase como sacrificio toda, deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas sin leudar mezcladas con aceite, matzot untadas con aceite y hogazas sin leudar, hervidas de harina fina mezclada con aceite. El sacrificio debe ser presentado junto con hogazas de pan leudado. Debe ser presentado junto con su ofrenda de agradecimiento shelamim. De cada ofrenda se tomará uno como porción para Yahweh.
Será para el Cohen que haya salpicado la sangre de las ofrendas Shelamim y la carne de su ofrenda de agradecimiento Shelamim deberá ser ingerida el día de su ofrenda. No deberá dejar nada de ella hasta la mañana. Si su ofrenda fuese por una promesa u ofrenda voluntaria, deberá comerse el día en que él ofrende su sacrificio, y lo que sobre podrá ser ingerido al día siguiente. Y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá quemarse a fuego. Y si tuviese en mente comer la carne de su ofrenda Shelamim el tercer día, eso no es aceptable. El que hace el sacrificio no debe pensar hacer eso, pues entonces se torna inepta y el que la coma cargará con su iniquidad. La carne que toque algo impuro no podrá ser comida, sino a fuego deberá quemarse, y la carne cualquier persona pura podrá comer de ella. Quien estando ritualmente impuro ingiera carne de la ofrenda Shelamim dedicada a Yahweh será extirpado de su pueblo. La persona que toque cualquier tipo de impureza, impureza humana, impureza de mamífero impuro o impureza de cualquier animal detestable, y luego coma de la carne de la ofrenda Shelamim que es de Yahweh, esa persona será extirpada de su pueblo. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas diciéndoles: no ingieran grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino. La grasa de nevelá o trefa puede utilizarse para cualquier fin, pero no deben comerla, pues quien consuma la grasa de cualquier especie de animal, de los cuales se ofrendan sacrificios de fuego para Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. No ingieran sangre en ningún lugar donde residan, ya sea de aves o de animales. Quien ingiera cualquier tipo de sangre, esa persona será extirpada de su pueblo. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas, diciéndoles: el que ofrezca una ofrenda Shelamim a Yahweh, él mismo deberá llevar su ofrenda. Con sus manos deberá llevar las partes seleccionadas como ofrenda de fuego a Yahweh. Deberá tener en sus manos el pecho, y sobre el pecho estarán esas partes seleccionadas. El pecho no será quemado sobre el altar, sino para ofrecerlo como ofrenda tenufá ante Yahweh. El Cohen deberá quemar las partes seleccionadas sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. El muslo derecho de vuestras ofrendas Shelamim, entréguenselo como ofrenda al Cohen. El muslo derecho será la porción para cualquiera de los hijos de Aarón, para ofrendar la sangre y las partes seleccionadas de la ofrenda Shelamim. Pues los sacrificios Shelamim que me ofrendan los israelitas, yo he tomado el pecho de la ofrenda tenufá y el muslo de la ofrenda terumá, y se los he entregado al Cohen, a Aarón y a sus descendientes, como la parte que siempre les corresponderá de los israelitas. Esa es la parte de las ofrendas de fuego de Yahweh, correspondientes a Aarón y a sus hijos, el día que él los consagrará para servir a Yahweh. El día que Yahweh consagró, esto es lo que les ordenó que les entregaran los israelitas. Es una ley eterna para todas las generaciones. Esa es la ley de la ofrenda Olá, de la ofrenda Minjá, de la ofrenda Hatat, de la ofrenda Asham, de las ofrendas de las consagraciones y de la ofrenda Shelamim, la que Yahweh prescribiera a Moshe en el monte Sinaí, el día en que ordenó a los israelitas que llevaran sus ofrendas ante Yahweh en el desierto de el Sinaí. Yahweh le habló a Moshe, diciéndole: toma a Aarón y a sus hijos, y las vestimentas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda Hatat, los 2 carneros y el canasto de las matzot, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moshe hizo tal como le ordenara Yahweh, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moshe dijo a la comunidad: esto es lo que Yahweh ha ordenado que se haga. Moshe acercó a Aarón y a sus hijos y los sumergió en agua. Le puso a Aarón el cutonet, le ajustó el abnet, le vistió el meil, le puso el efod y lo ajustó con el gesef del efod y lo atavió con este. Le puso el josén y dentro del pectoral ubicó los urim y los tumim. Le puso el mitznefet sobre su cabeza y sobre el turbante, sobre la frente, le puso el sitz, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan,
con todos los elementos que estaban en él y los apartó. Salpicó 7 veces sobre el altar, ungiendo de esa forma el altar con todos sus accesorios, y la fuente y su base, y así los apartó. Luego vertió el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para apartarlo. Moshe acercó a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ajustó los cinturones y les ató los gorros, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. Después trajo un novillo para ofrenda a Hatat. Entonces Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del novillo para ofrenda a Hatat. Luego lo degolló. Moshe recogió la sangre y la puso con su dedo índice sobre las salientes del altar, todo alrededor, purificando así el altar, y el resto de la sangre la vertió sobre la base del altar, consagrándolo así para hacer expiación sobre él. Tomó toda la grasa de sobre las entrañas, el diafragma del hígado y los 2 riñones con su grasa. Moshe quemó sobre el altar, y el novillo, su cuero, su carne y sus excrementos, lo quemó a fuego fuera del campamento, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. Después trajo el carnero para ofrenda olá. Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego lo degolló, y Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Luego cortó al carnero en trozos. Moshe quemó la cabeza con los trozos y la membrana de grasa. Lavó el aparato digestivo y las patas con agua. Moshe hizo quemar todo el carnero sobre el altar. Fue una ofrenda olá de aroma agradable, ofrenda de fuego a Yahweh, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. Entonces trajo el segundo carnero, el carnero de consagración. Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del carnero. Luego lo degolló, y Moshe tomó su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego acercó a los hijos de Aarón y también les puso de aquella sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Después Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Después tomó las partes seleccionadas, la grasa, la cola, toda la grasa que cubre el aparato digestivo, el diafragma con hígado, los 2 riñones y la grasa de ellos, y el muslo derecho, y del canasto de las matzot que había puesto ante Yahweh, tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza de pan de aceite y una matzá redonda, y los ubicó sobre las grasas y sobre el muslo derecho. Luego puso todo eso en las manos de Aarón y sus hijos, y los meció como ofrenda tenufá ante Yahweh. Luego Moshe tomó de sus manos y lo hizo quemar en el altar, después del sacrificio olá. Estos fueron sacrificios de consagración, de fragancia agradable, una ofrenda de fuego para Yahweh. Moshe tomó el pecho y lo meció con movimiento de vaivén, como ofrenda tenufá ante Yahweh. Esta era la porción del carnero de la ofrenda de consagración, que le correspondía a Moshe, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. Moshe tomó un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba en el altar, y salpicó sobre Aarón y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Así consagró a Aarón y a sus vestimentas, y a sus hijos, y a las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne en el patio de la tienda del encuentro, y cómanla ahí mismo, con el pan que está en el canasto de las ofrendas de consagración, tal como me fue ordenado. Aarón y sus hijos deberán comerla, y lo que sobre de aquella carne y de aquel pan deberán quemarlo al fuego. No deberán abandonar el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, pues 7 días lleva el proceso de vuestra consagración. Así como hice hoy, así tal cual ha ordenado Yahweh hacer para proveerles expiación a ustedes. Deberán permanecer día y noche en el patio de la tienda del encuentro, durante 7 días cuidando el mandamiento de Yahweh, y no morirán, pues de ese modo me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que ordenó Yahweh por medio de Moshe. Soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el renuevo. Se puede ver ahora, contemplar que es la hora. Cerca está el fuego que devora, la estrella que de Jacob sale sin demora. Mejor corra de Israel, el cetro se levantó. Por mucho tiempo calentó, como tizón sacado del fuego perdido empezó. Y abuelo enderezó y puso un peso que él no pensó. Una vara de hierro en su regazo para regir naciones.